A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un jovencito, hijo de una familia adinerada y culta, sintió que en la vida no iba a tener tiempo para aprender todo lo que en la vida quería. Sus padres vivían preocupados porque el niño coleccionaba todo lo que encontraba a su paso: piedras, flores, insectos, lagartijas, metales, libros, monedas, frutos. Aquel joven, extraordinario coleccionista y observador, llamado Charles Darwin, creció y su familia le presionó para estudiar medicina, de acuerdo con alguna tradición familiar. Pero aquel campo era estrecho para sus deseos de investigarlo todo. Su familia entonces le presionó para que se convirtiera en pastor religioso, pero Darwin huyó horrorizado de esta posibilidad. Por suerte para él y para todo el mundo, Darwin logró el cargo de asistente en un buque de investigación científica que iba a darle la vuelta al mundo, el Beagle. Recorriendo los mares, las islas y continentes, Darwin dio rienda suelta a su talento y capacidad observadora, y descubrió algo que estremecería las creencias de muchos humanos. Tras 5 años a bordo del buque Beagle, Darwin descubrió que los humanos nos creíamos diosesitos maltrechos y degradados, pero con derecho a treparnos en un dudoso pedestal para separarnos de las otras especies vivas. Darwin logró el prodigio. Nos bajó a los humanos, engreídos, del pedestal cuasi divino, y nos explicó que la naturaleza era una sola. Y que una sola era la vida, que todos éramos, que todos somos hermanos. La hormiga y el dinosaurio, la lagartija y el delfín, el búho y la jirafa. Y hermanos todos de todos, el águila y la libélula, los gorilas, las flores, las abejas y las arañas. Los humanos, todos hermanos. Darwin nos enseñó que todos los seres vivos somos productos únicos, irrepetibles, de un prodigioso proceso evolutivo que ha tomado miles de millones de años. Darwin fue un poeta de la ciencia que nos hermanó a todos los humanos con otras especies, que nos hizo el favor de bajarnos de un pedestal soberbio y mentiroso. Charles Darwin estaba desapareciendo un día como hoy, 19 de abril de 1882. Y hoy lo recordamos y le agradecemos su paso por la tierra. Las principales noticias del día. Titulares. Caso sobornos. El 89% de los bienes retenidos tienen gravámenes. La ley de extradición debe actualizarse y mejorarse. La ley del aborto en casos de violación ya puede ser publicada en el registro oficial. La aplicación de una cuarta dosis se analiza para toda la población. En el segmento de opinión, el abuso del habeas corpus y la deuda de salud al IES. En política internacional, poco santa semana. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, La Libertad de Glass, Simón Espinosa, Glass y Guillermo. El plot de la noticia. Noticias del día. En el caso sobornos, el 89% de los bienes retenidos tienen gravámenes. La lista de bienes embargados por el caso sobornos es larga. Son 28 propiedades entre casas, departamentos, terrenos, bodegas, restaurantes, boutiques y vehículos, entre otros. Todos estos bienes de propiedad de altos funcionarios y otros allegados del gobierno de Rafael Correa pasaron a manos del Estado hace 5 días. Esto ocurrió debido a un fallo judicial en un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia. Este ente ordenó a la Procuraduría y a la Policía Nacional que ejecuten los embargos de forma inmediata
para resarcir el perjuicio que cometieron los implicados por actos de corrupción millonarios. Pero también ordenó que se notifique a terceros que tengan partes porcentuales de los bienes para que puedan hacer valer sus derechos, es decir, para que reclamen las inversiones que tengan en las propiedades. Pero, ¿por qué ocurre esto? Los jueces en su resolución indicaron que muchos de los bienes tienen gravámenes. El 89% de los embargos tiene restricciones para su venta por hipotecas, por juicios coactivos, restricciones judiciales y derechos conyugales. De allí que el Estado deberá rematar los inmuebles y repartir el dinero con bancos, tarjetas de crédito, municipios, el Instituto de Seguridad Social IES y las esposas o socios de los sentenciados. La ley de extradición debe actualizarse y mejorarse. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, entregó a Juan Carlos Orlín, ministro de Relaciones Exteriores, el proyecto de nueva ley de extradición. El documento también será trabajado con la cartera de Gobierno, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado. El titular de la Corte Nacional de Justicia afirmó que el canciller comparte la idea de que la normativa sea actualizada en varios conceptos jurídicos, que en la actualidad son obsoletos y, sobre todo, redefinir cuáles son los roles que deban cumplir cada una de las instituciones a las que les atañe este tema. Dijo que el hecho de que en la actual ley aún existe el concepto de Corte Suprema de Justicia deja ver que es una normativa descontextualizada al tiempo actual. Dicho concepto fue eliminado de la Constitución redactada en Montecristi en 2008. Los plazos y los términos para cada procedimiento o actuación procesal dentro del proyecto de extradición también deben quedar claros, así como los requisitos y condiciones que se necesitan para lograr el objetivo. Iván Saquicela anunció que en el transcurso de esta semana se instalará una mesa técnica de trabajo entre delegados de la Corte Nacional y la Cancillería para revisar aspectos de la propuesta final. También se analizará de manera conjunta el contenido propuesto, el cual se orienta a actualizar la evolución de fondo y forma y ha experimentado en el ámbito internacional la figura de extradición. La ley del aborto en casos de violación ya puede ser publicada en el registro oficial. El presidente de la República, Guillermo Lasso, puede enviar a publicar la ley de interrupción del embarazo en casos de violación en el registro oficial. Eso tras haberse cumplido los 30 días que dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que la Asamblea se allane a la objeción parcial del Ejecutivo sobre la norma o se ratifique en el texto previamente aprobado. Entre el Legislativo y el Ejecutivo hay varios temas que ahondaron sus posturas sobre la ley. El tiempo para permitir el procedimiento médico. El Ejecutivo planteó que hasta 12 semanas de gestación sin excepciones. La objeción de conciencia para garenos, entre otros. Por su parte, la asambleísta de la izquierda democrática, Vilma Andrade, lamenta que no se haya alcanzado un acuerdo antes o después de que la Corte Constitucional rechazara la solicitud de consulta que hizo la Asamblea Nacional. Ese organismo buscaba que la Corte revise la objeción del Ejecutivo por considerarla que se fundamentaba en supuestas inconstitucionalidades. La aplicación de una cuarta dosis se analiza para toda la población. A partir del 1 de abril, en el país se inició la aplicación del segundo refuerzo o cuarta vacuna a personas mayores de 50 años y a grupos de riesgo. 6 meses después de que el país se iniciara la aplicación de la dosis de refuerzo contra el COVID-19 y cuando la cobertura de esta no llega al 40%, el Ministerio de Salud empezó el 1 de abril la administración de la cuarta dosis de la vacuna. Este segundo refuerzo se coloca a personas desde los 50 años, mayores de 12 años, con inmunosupresión moderada o severa y población priorizada, entre los que se encuentra el personal de salud, bomberos, policía, Fuerzas Armadas, entre otros.
La ministra de Salud, Jimena Garzón, dijo en su actual informe que todos quienes hayan cumplido 5 meses vamos a tener que vacunarnos hasta que en el mercado ya aparezca o se comercialice una para la enfermedad endémica. Según ella, este biológico estará en desarrollo y posiblemente estará disponible entre agosto y septiembre. Se volverá anual o similar a lo que se le coloca contra la influenza, es decir, estacional. Cuidados en tiempo de COVID. Amables televidentes, bienvenidos a este su programa Cuida tu Corazón. Nosotros hemos visto con esto de la pandemia y más que todo el tiempo que estuvimos enclaustrados, encerrados por causa del COVID, que las personas han aumentado de peso de una manera exagerada. Todos nosotros hemos estado en esa condición, todos nosotros, ¿por qué? Porque el aburrimiento o al mismo tiempo la ansiedad, la desesperación de no poder salir, de no poder contactarnos con nuestros amigos, con la familia, ¿sí?, nos lleva a crear mayor apetito. ¿Y qué era lo que sucedía? Que nos comíamos todo lo que había, todo lo que podíamos conseguir y más que todo los dulces. Los dulces hacen que nosotros sintamos una sensación falsa de placer. Y el aumento de peso, esta obesidad, que va a llevar lógicamente a consecuencias no solamente del sistema cardiocirculatorio, sino en el sistema digestivo o en otras partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Puede ser desencadenante de diabetes, que es una enfermedad terrible, es una enfermedad que va a dañar órganos como cerebro, corazón, riñón, las arterias de nuestras piernas, trayendo complicaciones muy graves. Si usted nota que ha aumentado excesivamente de peso y quiere recuperarlo, lógicamente hay algunas condiciones. La primera, camine, haga ejercicio. No se ponga de un minuto a otro a hacer unas maratones en bicicleta como Carapaz, ¿ya? No, empiece caminando. Lógicamente, también esto tiene que ir acompañado de ¿qué? De una dieta balanceada. Esa dieta balanceada, ya existen especialistas dentro de la medicina. La nutriología es una especialidad de la medicina que analiza el metabolismo de la persona y a cada una le da una dieta. No se guíen por aquellas dietas de librito en donde había una revista que decía que les iba a bajar de peso. Bajar de peso lo puede hacer cualquiera. Regular su metabolismo está en manos de un especialista médico de nutriología. Así es que ejercicio, evitar, yo digo que hay un movimiento maravilloso para bajar de peso, que es este. Cuando le brinden comida, haga así y usted va a ver cómo adelgaza. Muchísimas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Un saludo cariñoso a todos ustedes. Espero que el feriado de la Semana Santa haya sido verdaderamente de recogimiento y de reencontrarse con la familia y con la fe que nosotros tenemos mayoritariamente en el Ecuador, que es la fe católica. Ustedes me verán hoy día así, no como suelo venir con chaqueta, con corbata, sino más bien un tanto más informal, porque estamos recorriendo los colegios de la ciudad. Estamos motivando aquello que les he venido diciendo desde que comenzó este año a través de las pantallas de Telesucesos Canal 29 UHF. Estamos por celebrar el Bicentenario y el Bicentenario de la Batalla del Pichincha se la tiene que celebrar con alegría, con conocimiento, con nuestros jóvenes por delante, hablando de nuestros próceres, hablando de nuestros héroes, hablando de la Batalla del Pichincha y asimilándola para que el próximo 24 de mayo sea una fiesta en donde todos nos podamos sentir parte. Por eso, en el primer concurso nacional de oratoria Voces del Bicentenario, estamos recorriendo todos los colegios de la ciudad para motivarles a los chicos para que vayan a ese concurso a hacer lo mejor posible por ellos y por sus colegios. Adelante a los que nos están viendo, ya nos seguiremos viendo durante estos días y esperamos que los días 9, 10 y 11 de mayo, en donde van a ser las semifinales, y el 19 de mayo, cuando va a ser la final, tengamos una fiesta al nivel que merece un evento tan importante como es
el bicentenario de la batalla del Pichincha. Dicho esto, hoy quiero conversar de algo que no nos llena tanto de alegría, sino más bien de vergüenza. Lo que ha sucedido en el Ecuador con respecto a la liberación del señor Jorge Glas Espinel, ex vicepresidente de la República, no tiene lectura. Muchos dirán: ¿están buscando ustedes que el presidente Lasso intervenga en la justicia para que se den fallos que a ustedes les guste? No estamos diciendo eso. Ni desde esta tribuna, ni desde otros medios de comunicación, ni otros compañeros colegas tampoco han dicho aquello. Lo que ha sucedido con Glas responde a un pacto, señoras y señores. Definitivamente responde a un pacto que viene arrastrándose desde el mes de diciembre del año pasado. Muchos dirán: ustedes, tú, abogado Castillo, Andrés, has seguido al presidente Lasso, le has dado el apoyo, le has dado el voto, has hecho campaña por él y ahora estás denostando de lo que está haciendo. Tómalo como quieran. Lo importante es que aquellos que creemos que la democracia se sustenta en la verdad y en la integridad de las cosas, creemos también que debemos llevar adelante un proceso de veeduría ciudadana, aunque el candidato nuestro, aunque el presidente que nos represente se esté equivocando. Es necesario que desde la sociedad civil podamos hacer ver esos errores. Y digo esto porque nadie, absolutamente nadie, ha pedido que se intervenga en la justicia. No, lejos de nosotros está aquello. Lo que sí es preocupante, lo que sí nos ha llamado la atención, lo que sí reclamamos, es que en el ámbito de sus competencias la función ejecutiva del Estado no ha dado la defensa técnica necesaria para que lo que sucedió con el señor Glas no suceda tan fácilmente, al menos. Cuando el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, asumió el mandato del país allá, el 24 de mayo del 2021, juró con la mano en la Biblia respetar y hacer respetar la Constitución y la ley. Y la Constitución dice que el presidente de la República, en el ámbito de sus competencias, puede llevar adelante procesos para respetar y hacer respetar la Constitución. Y aquí les voy a contar la secuencia de errores o la secuencia de ingenuidades, a decir del secretario o del consejero presidencial, ese es el término, del consejero presidencial Diego Ordóñez, que dice que eso es un acto de ingenuidad y que prefiere que se le reconozca como ingenuo a que se le reconozca como corrupto. Las ingenuidades, doctor Ordóñez, parten primero de que en la audiencia de habeas corpus planteada ya en Manglar Alto no asistieron los que tenían que asistir. A un caso tan importante no se puede mandar solamente a un funcionario de segunda o de tercera categoría. A un evento tan importante tenía que estar por delante el ministro de gobierno, tenía que estar por delante el director del SNAI, tenía que estar por delante el comandante de la policía. No mandar abogados a allanarse a todas las pretensiones de la señora aquella que consiguieron en el último anejo de Manglar Alto, para que finalmente ustedes puedan decir que están indignados por lo que ha pasado. No podían llegar a allanarse. No, por supuesto que no. Algo tenían que haber dicho. El señor Procurador General del Estado tampoco asistió, ni él ni su representante. Otra afrenta al ordenamiento jurídico y otra afrenta al respeto al Estado de Derecho en el Ecuador. No asistió usted, señor Procurador General del Estado. Es lamentable que en un tema así de importante no hayamos tenido la representación del abogado del Estado. Luego, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuando se trata de los procesos de juzgamiento de los actos estos de garantías constitucionales, como es del habeas corpus, la sentencia se puede apelar en la misma audiencia. En ese mismo momento, los representantes del Ministerio de Gobierno o del SNAI o de la Policía Nacional pudieron haber presentado la apelación a aquella resolución. No lo hicieron. Se quedaron callados. Dijeron que iban a presentar después, que lo iban a hacer más adelante. Y claro, más adelante, funcionarios del SNAI, que pertenecen a la función ejecutiva del Estado, que son empleados del señor presidente de la República, abren la llave del candado en un domingo de Ramos para que el señor
Jorge Glass Espinel, salga como Cristo en Domingo de Ramos, por poco y sobre un burro y sobre las palmas o las palmeras o los ramos que le ponían en el piso. No tiene presentación lo que ustedes hicieron. No podemos decir aquí que tenían que meterle la mano a la justicia porque no es lo constitucionalmente viable. Lo que sí tenían que haber hecho ustedes es cumplir con los principios fundamentales que les asiste como parte de la institución que controla la rehabilitación social del país. Las cárceles, presidente Lazo, son de su competencia, no los juzgados, las cárceles. Y para que usted pueda respetar y hacer respetar la Constitución, como juró el 24 de mayo del 2021, lo que usted tenía que haber hecho es oponerse desde el comienzo a un acto absolutamente injurídico, absolutamente ilegítimo y absolutamente alejado de la Constitución de la República. No lo hicieron. Huele a pacto, huele mal. Tratemos de limpiar aquello si quiere seguir teniendo la confianza del pueblo ecuatoriano, que sin duda alguna se ha venido mucho a menos por esta afrenta y traición a aquellos que votamos por usted, creyendo que iba a ser una opción valedera para terminar definitivamente con el correísmo y sus acólitos. Soy Andrés Castillo Maldonado. Nos vemos dentro de 8 días. Chao. Opinión. Saludos cordiales, amigas y amigos. Las deudas del Estado en salud al Seguro Social es una cuestión estresante para los afiliados y jubilados del Seguro Social, porque sinceramente no tienen un buen trato respecto del Seguro Social para las personas que aportan de su sueldo al Seguro Social, y que se aporte es a un Seguro Social. No es plata que la regalan al Estado, no es plata que la regalan al gobierno, no es un impuesto, es un Seguro Social para el que se aporta. Nada más y nada menos con el empleador viene a ser el 20.6% de la remuneración mensual que se aporta al Seguro Social. Y todos esos recursos que mensualmente recibe el Seguro Social como aporte del empleador y como aporte del trabajador, que es el 20.6%, repito, de la remuneración mensual, es plata, es dinero, son recursos para financiar las prestaciones del Seguro Social en salud, ¿ya? Y también el pago de la pensión jubilar. El caso de los recursos del Fondo de Salud, se lo define al Fondo de Salud como un fondo de reparto, ¿no? Porque mensualmente y anualmente se tiene que cubrir los costos de la prestación médica. En cambio, los recursos que van para el Fondo de Pensiones, al Fondo de Pensiones se lo define como fondo de acumulación. Es un fondo de acumulación, es un fondo de ahorro, que el trabajador año a año va aportando un porcentaje al Fondo de Pensiones para que cuando llegue la jubilación, recibir el pago de una pensión jubilar. El pago de la pensión jubilar es producto, el resultado de un ahorro del trabajador anualmente. De manera que esto es realmente un cuento de nunca acabar. Todos los medios de comunicación, todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche, y hay que felicitar a los medios de comunicación que le están haciendo seguimiento permanente a estos incumplimientos del Estado respecto de que no paga sus obligaciones, que no transfiere sus obligaciones, que no transfiere las partidas presupuestarias al Seguro Social para que el Seguro Social atienda obligaciones que no le corresponden, pero están en la ley. Esto de atención médica a jefas de hogar, a discapacidades, enfermedades catastróficas y a los hijos de los afiliados. Esa no es obligación del Seguro Social porque ellos no aportan, y también al Seguro Social Campesino, porque ellos no aportan como aporta el trabajador, para sostener las prestaciones. Y el gobierno dice, no están auditadas esas cuentas, no están actualizadas esas cuentas. Señor gobierno, pero usted es el que gobierna el IES, usted es el que gestiona el IES, usted es el que gerencia el IES, usted es el que administra el IES. Y es cuestionable que usted, que administra el IES, que gerencia el IES, diga que no tiene una información actualizada, que no están auditadas las deudas.
Y eso realmente es inaceptable, porque el Seguro Social no lo gobiernan los trabajadores, los afiliados, los jubilados. Al Seguro Social lo gobiernan los gobiernos de turno. La gobernanza del Seguro Social está en los gobiernos de turno. Y el gobierno de turno nombra al director general del IES a través del Consejo Directivo del IES. El gobierno de turno lo nombra. También al procurador del IES. También al director nacional financiero, al director nacional administrativo, a los directores regionales, al actuario, al contador general, a todos ellos. Es una estructura burocrática muy grande, en la que controla el gobierno y que los nombra en el Seguro Social, así como también lo controla al banco del IES, desde el directorio, porque el presidente del Consejo Directivo es el presidente del directorio del banco, y allí hay el voto y la participación del ministro de Economía y Finanzas o su delegado. De 4 miembros, el gobierno tiene 2 votos, y tiene 3, porque el voto del presidente del directorio, que es el presidente del Consejo Directivo del IES, tiene voto dirimente. Entonces el gobierno de dos delegados tiene 3 votos, con 2 delegados tiene 3 votos. Y allí hay unos señores que dicen que representan a los afiliados y a los jubilados, que yo no los conozco, no sé quiénes son. Lo mismo en el Consejo Directivo del IES, están autoprorrogados de funciones de manera ilegal, de manera ilegítima, pero están manejando los recursos del Seguro Social, los aportes de los afiliados y las prestaciones de los afiliados. Y entonces hay titulares, por ejemplo, aquí estamos miércoles 19 de abril, Diario Expreso, la deuda del IES y Ministerio de Salud inquieta a las clínicas privadas. Estas instituciones deben al Seguro Social, el gobierno debe al Seguro Social, no le entrega el presupuesto completo al Ministerio de Salud, y estos deben a las clínicas privadas y deben a Solca. Aquí está, publicado por el diario El Expreso. También hay otra publicación del diario Expreso: falta de insumos o trámites posterga las cirugías en el IES. Este es otro titular. Y finalmente hay un titular del diario El Comercio: falta de auditorías impide al IES cobrar y pagar deudas del Fondo de Salud. Aquí está, diario El Comercio. Entonces no es posible que esto se siga así, tiene que haber una solución. Queridas amigas, queridos amigos, el gobierno tiene que solucionar estos temas, estas obligaciones, que las tiene que cumplir por ley. Queridas amigas, queridos amigos, seguiremos haciendo seguimiento de estas obligaciones que causan dolor, que causan estrés a los afiliados y jubilados que requieren de la atención médica de los hospitales del Seguro Social, que tiene que ser una atención médica de calidad, pero ese requisito, pero ese carácter no tiene la atención médica de los hospitales del Seguro Social. Queridas amigas, queridos amigos. Global Hoy con Alan Catey. Las variables de cálculo que cada una de las 3 grandes religiones abrámicas tienen para establecer las fechas de algunas de sus más importantes celebraciones religiosas, la Pascua cristiana, el Pesaj judío y el Ramadán islámico, más o menos cada 30 años coinciden en el tiempo. Cuando esta coincidencia se traslada además al espacio, y particularmente a uno que las 3 religiones consideran sagrado y especial, como es el caso de Jerusalén, las tensiones que pueden existir y que de hecho existen entre muchos de los fieles de una u otra denominación por diversos motivos que van de lo teológico a lo político, están a flor de piel y no resulta nada difícil que se expresen en roces y violencia. Los síntomas de que esta triple celebración se vería marcada por el conflicto se fueron manifestando desde hace más de un mes con el incremento de ataques armados, algunos mortales, contra civiles israelíes por parte de variopintas organizaciones islamistas unas, palestinas otras, incluso con acciones violentas de grupos árabes palestinos. La lógica de violencia como única alternativa ha dado lugar a la reacción de las fuerzas de seguridad israelíes que han ido a buscar a los autores de los ataques para eliminarlos, lo cual resultaría comprensible si en el interín no se llevaran también por delante a otras personas, lo que a su vez genera reacciones y aumento de la violencia.
Ya se cuentan más de 20 palestinos o árabes israelíes muertos, incluso un adolescente de 14 años fallecido el Viernes Santo junto con otras 14 víctimas mortales por los atentados. Tanto el llamado Estado Islámico como el movimiento Hamas se han adjudicado la autoría de los atentados y los han aplaudido dentro de su lógica de confrontación política. El legítimo deseo del creyente, no importa de qué denominación, de poder practicar en paz sus ritos, ayunos y oraciones en aquellos lugares que su tradición religiosa establece como sagrados, parecería una condición hasta elemental a estas alturas de la historia. Que la segunda década del siglo XXI todavía nos encuentre resolviendo a tiros las diferencias religiosas, muy mal habla de las supuestas enseñanzas de sus respectivos conductores espirituales y de su descomunal fracaso en inculcar entre sus fieles los principios de amor al prójimo, tolerancia y respeto por los demás, predicados por sus respectivos profetas o mensajeros. Si nos ponemos a escarbar con más atención, nos daremos cuenta más bien de la persistente y duradera presencia de un arquetipo de justicia ancestral proveniente de los antiguos mesopotámicos, el del ojo por ojo y diente por diente, que garantiza una abundancia de tuertos y ciegos, tanto físicos como mentales, dispuestos a llevar sus rencores y resentimientos con los otros, los distintos, envenenándoles el espíritu hasta el fin de los tiempos. ¿Qué sentido tendrán los ayunos, las mortificaciones, los golpes de pecho, los rezos frente al muro o en mezquitas y en iglesias, si luego de tales meditaciones purificadoras se retoman las armas, el odio y las bombas para exterminar a esos infieles que con su sola presencia ofenden al Dios verdadero, que por supuesto es el mío? A poco más de 1000 años de la primera cruzada, la Jerusalén celestial parecería cada día más distante, y los 3000 años de Jerusalén como ciudad sagrada desde el templo de Salomón, poco o nada nos han enseñado de tolerancia y respeto por los otros. La verdad es que los viejos dioses y los aún más viejos agravios se juntan entre piedras ya vacías de sentido para cumplir con unos rituales de mundos muertos y enterrados. En el trasfondo de intrascendentes conflictos entre judíos y musulmanes, y de estos con cristianos, y de todos, dentro y fuera de sus creencias, contra todos los demás, chiitas con sunitas, católicos con protestantes o con ortodoxos, fanáticos ultraortodoxos judíos contra todo el mundo, se encuentra un conflicto político y estratégico mucho más importante todavía por la ubicación geográfica de Oriente Medio, así como por su control de un porcentaje muy significativo de las reservas mundiales de combustibles fósiles, aún indispensables para la provisión de energía mundial, pese a los esfuerzos en marcha por limitar la dependencia de tales combustibles por su directa incidencia en el calentamiento global. Para los estados productores de Oriente Medio, más que para otros productores, por la imposibilidad de encontrar alternativas productivas que se acerquen a la rentabilidad que 100 años de exportación petrolera les han dado, resulta ominoso un futuro en el cual esos recursos dejen de fluir y su importancia política se transforme en intrascendencia. Asistimos hoy a una postura de los países productores de Oriente Medio que será sin duda recordada por Europa al negarse a aumentar la producción de petróleo para asegurar la provisión mundial de crudo ante las sanciones aplicadas al petróleo ruso por su agresión a Ucrania, aumentando con esto los escenarios de recesión económica e inflación mundial.
En lugar de sacar provecho de las oportunidades que se les abren para situar su crudo, prefieren cobrarse rencillas y cuentas con Europa, que a falta de combustibles fósiles incrementará su apuesta por energías renovables para reemplazarlos y en el tiempo intermedio operará con carbón y alargará la vida de sus centrales nucleares. Productores de petróleo de esquisto en Estados Unidos estarán muy dispuestos a incrementar su producción, ya que los precios actuales cubren ampliamente sus costos. Y otros productores que han salido del mercado por caída de sus capacidades de producción como Venezuela, verán conveniente limar asperezas para recuperar su producción y mercado. Posiblemente esa misma posición adoptará Irán si ve que las sanciones que hoy lo afectan se pueden levantar con un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear. Incluso los radicales hoy en el poder en Irán podrán darse cuenta de las ventajas de un acuerdo, aun cuando sea para limitar los riesgos de una resistencia y malestar crecientes al interior del país por la dramática caída en calidad de vida que el país ha sufrido. Así que, volviendo a la poco santa semana que acaba de concluir, como que se vuelve imperiosa una reubicación en el tiempo, una puesta al día de los mensajes y valores que se busca transmitir. A lo que asistimos absortos quienes tratamos de situarnos por fuera del circuito religioso es a un creciente proceso de fanatización religiosa en todas las expresiones de la fe, al punto de convertirse en un potente instrumento político en buena parte del mundo, a caballo de la intolerancia y el rechazo a los otros. Vaya un mensaje de paz divino. Muchas gracias. Editorial. La libertad de Glass, por Ramiro Ruiz. Ecuador no necesita la libertad de los delincuentes, peor aún la absurda pelea entre los defensores de la impunidad contra el sistema democrático y el respeto a la ley. Los partidos políticos que llegaron al poder actual mantienen a cualquier costo el proyecto de salvar de la prisión a bandidos políticos. Esta disputa interna produce frustración social en un primer momento. En el espíritu ecuatoriano está represada la cólera que en un santiamén explota. No es una competencia por migajas, es una batalla de arranchar la justicia y destruirla. Los políticos responsables de los poderes del Estado no asumen la oportunidad de construir una nueva sociedad y limpia de codicia. Los países modernos tienen gobiernos que han conseguido acuerdos políticos para ejecutar programas de desarrollo integrales que deban tener vigencia 30 o 50 años con gobiernos de cualquier tendencia política. La libertad de Jorge Glass ha sido el motivo para que reine la desconfianza, la adoración al ego y la vanidad. Esto genera muros que hacen imposible el diálogo y la construcción. El juez de Manglar Alto, Moscoso Cedeño, ejecutó el habeas corpus a favor de un ex vicepresidente delincuente. Sin embargo, el Estado tuvo la oportunidad de objetar la liberación de Jorge Glass en la audiencia de habeas corpus. Tuvo 3 representantes legales, pero ninguno lo hizo. La actuación de los juristas quedó registrada lentamente en el acta de la diligencia, el 11 de abril del 2022. El documento no detalla que la diligencia estuvo presente Alexis Vázquez como representante legal de Rehabilitación Social SENAI, Jorge Comasinsi, delegado de la Policía Nacional, Iván Pozo, del Ministerio de Gobierno. Jorge Comasinsi con Iván Pozo estuvieron en silencio toda la diligencia. Olvidaron la palabra, se les trabó la memoria, dejaron en el tintero a la justicia, despreciaron al país hermoso, petrolero, multiétnico. El silencio de ellos defendió la producción en serie de corruptos, mientras Vázquez intervino con la frase «No tengo nada que objetar». La audiencia se centró en su estado físico y mental, mientras permaneció en la cárcel, en una celda reparada por comodidades
y seguridad especiales con derecho a internet para que se distraiga mirando películas y series acompañado de un vaso de whisky con hielo. Entre miles de reos, el único que ha estado al borde de la locura. Pobrecito, débil y sufrido, salió tan afectado que dio un paseo del triunfo de su viveza y de la tontería de la justicia ecuatoriana. Habló al público defendiendo la impunidad. Entre el 2017 y el 2020, el ex vicepresidente Jorge Glass solicitó en 4 ocasiones el recurso de habeas corpus. Solicitudes negadas, hasta que al fin cuajó el 9 de abril del 2022. El juez Javier Moscoso de la Unidad Judicial Multicompetente de la Parroquia Manglar Alto en Santa Elena le concedió ese recurso y dispuso su inmediata liberación. La acción de habeas corpus se encuentra normada en el artículo 89 de la Constitución del Ecuador. Este recurso tiene como objetivo recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, y también protege la vida y la integridad física de los detenidos. Jorge Glass no fue objeto de la privación de libertad de manera ilegal, arbitraria o ilegítima. Tampoco ha sido desprotegido de la cárcel. Glass está condenado por 3 delitos: asociación ilícita en el caso Odebrecht, cohecho en el caso Sobornos y peculado en el caso Singue, que se encuentra en apelación. Sentenciado a 14 años de prisión por los casos Odebrecht y Sobornos, que podría subir a 22 con los 8 años del caso Singue en apelación. Está libre tras cumplir solo 4 años y 6 meses. El pueblo está indignado. En el caso de Jorge Glass, no cabe duda que el país asiste a una comparsa donde se desfilan algunas instituciones como el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y también el SENAI, organismo dependiente del Ejecutivo. El presidente debe exigir a esas instituciones expliquen lo que hicieron, sencillamente porque es su obligación. Ramiro Ruiz. Glass y Guillermo. Simón Espinosa Cordero. Juntos los dos en fraude procesal. Juntos los dos manosearon el habeas corpus. Juntos los dos violaron el debido proceso. Juntos los dos, Jorge Glass Espinel y Guillermo Lasso Mendoza. El uno violó la Constitución en provecho propio y el otro también. Juntos los dos. ¿Debe Glass volver a la cárcel y Guillermo a su casa? El mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerden que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Así cantaban los panchos. Fraude procesal es hacer trampa durante un juicio en beneficio del acusado o del demandante para engañar a la autoridad judicial o a la autoridad administrativa. El señor Jorge Glass Espinel, ex vicepresidente de la República del Ecuador, salió libre de la cárcel mediante un habeas corpus chueco, seco y volteado. Habeas corpus, expresión latina que significa literalmente te entrego el cuerpo. La acción de habeas corpus tiene por objeto o recuperar la libertad de quien se encuentre ilegalmente encarcelado o proteger la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad. Los artículos 89 y 90 de la actual Constitución de la República, al tratar de la acción constitucional del habeas corpus, ponen algunos requisitos. Número 1. La acción debe ser presentada ante la Corte Provincial. Número 2. El peticionario del habeas corpus debe estar presente en el proceso. Número 3. La autoridad competente, por tanto, debe haberlo citado para que comparezca. En el habeas para Glass, la acción constitucional no se presentó ante la Corte Provincial, sino ante un juez de instancia inferior. Glass no estuvo presente porque estaba privado de la libertad por sentencia ejecutoriada ratificada en casación por la Corte Nacional de Justicia y no fue citado porque la autoridad competente no sabía disque dónde se hallaba Glass. La trampa, el subterfugio, fue la justificación de hecho y de derecho presentada por los abogados del peticionario en la audiencia convocada por el juez.
que el preso Glass veía sangre en las paredes de su celda, alucinaba, se encontraba en riesgo de suicidio. Argumento al que no se opusieron los representantes del Ejecutivo allí presentes y que fueron convocados porque así lo exige el trámite, ya que la ejecución de la pena, o sea, el encarcelamiento, era y es responsabilidad de la función ejecutiva, es decir, en último término, del señor presidente constitucional, don Guillermo Lasso Mendoza. Este monumental fraude procesal fue además un acto colusorio que comandita en contra del Estado. Acción colusoria es aquella que se ejerce con la intención de perjudicar a otro. Quien haya perjudicado con este hecho ilícito se encuentra obligado a la reparación del daño que ha causado. Se podría decir que la salida de Glass de la cárcel fue hecha en comandita, es decir, juntitos, entre la justicia y el Ejecutivo. Decir o imaginar lo contrario es querer tapar el sol con un dedo. 1. Sepan, lectores asustados y respetadas lectoras, que el debido proceso es la base fundamental del garantismo constitucional del que goza toda acción en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Cualquier alteración de él produce nulidad hasta en la mínima circunstancia, por ejemplo, la de no haber cumplido con una solemnidad sustancial como la de citar a la parte demandada con el libelo de demanda. Más aún cuando en el proceso se tuerce la capacidad juzgadora del juez correspondiente, como sucedió en el caso de Glass. Número 2. La Constitución, en su artículo 147.1, dice: son atribuciones y deberes de la Presidenta y Presidente de la República, además de los determinados en la ley, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. 2b. Hemos demostrado que en el caso Glass, 1, se burló del debido proceso al violentar la jurisdicción y la competencia en la substanciación del habeas corpus que le facilitó su libertad. 2. Se evidenció un fraude procesal de trascendencia macabra, puesto que todo reo o condenado por robar una gallina, por hacer tráfico a gran escala de drogas, de órganos o incluso de personas, o por haber cometido terrorismo en la magnitud que sea, podrá acogerse al habeas corpus y obtener su libertad solo por ver sangre en las paredes de la celda, alucinar o estar en riesgo de suicidio. ¿Quó vadis Ecuador? ¿A dónde vas, Ecuador? Número 3. La presencia contemplativa de los representantes del Ejecutivo en la audiencia trucada del habeas corpus no demuestra estupidez, sino aceptación, y por ende una manifestación inequívoca de un acto colusorio en comandita, en grupo, en contra de todos los intereses y valores nacionales, incluso contra la permanencia histórica del país, convertido en una no república. Conclusión final de todo lo argumentado. Número 1. Solicitar al presidente que, en uso de sus deberes establecidos en el artículo 147.1 de la Constitución, haga cumplir la ley y ordene que de inmediato la policía detenga a Jorge Glass y le devuelva a la cárcel, puesto que, al haberse tramitado un habeas corpus absolutamente trucado, el preso no ha salido de la competencia del Ejecutivo, en cuyas manos está la ejecución de la pena. Eso no significa meter la mano en la justicia, sino proceder debida y éticamente, si es que realmente el presidente también ha sido engañado. Número 2. Si no lo hace, entonces el pueblo ecuatoriano debe ser convocado a impulsar la inmediata derogatoria del mandato presidencial elegido para castigar la corrupción del correísmo y cerrar el paso a que Rafael Correa regrese al Ecuador. Si este mandato ha sido traicionado, haciendo todo lo contrario, se ha ilegitimado la elección de Guillermo Lasso y consecuentemente su cargo de presidente de la República. Es igual a un poder entregado por un poder dante a un apoderado en el registro civil. Si lo incumple o lo malversa, el apoderado deslegitima su personería. Finalizamos con temor por la suerte de la patria. Hipogrifo violento que corriste pareja con el viento, donde rayo sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto natural al confuso laberinto,
de esas desnudas peñas te desbocas, te arrastras y despeñas. Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. Simón Espinosa Cordero. El Club de la Noticia con Andrés Castillo. Hola a todos, martes, segundo día de la semana. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Club de la Noticia. Les saludo desde aquí, desde las afueras del mercado de Santa Clara, uno de los mercados insignes de la ciudad de Quito, quizás de los más antiguos, para hacerles ver cómo las cosas se van poniendo al revés. Aquí, en un mercado establecido para el efecto, para poder comercializar productos, prácticamente no hay nadie en la vereda, nadie, es decir, solamente los locales y el mercado, nada más. Y en los barrios de Quito, en las veredas, y en la Ofelia, en la calle, y en la Feria Libre de la Ofelia también en la calle, y en el centro histórico en la calle, y en la 10 de agosto en la calle, y en Chizogallo en la calle, y en la entrada a Calderón en la calle, y así cada vez más el comercio nos va ganando la calle. Sí, por supuesto que la gente necesita trabajar, de eso no se aparta nadie. Por supuesto que la gente necesita llevar un plato de comida a su casa honradamente, de eso no se aparta nadie. Pero de ahí a vivir en el desorden estamos a 1 kilómetro de distancia, a 1000 kilómetros de distancia. Y resulta que hay un concejal, el señor concejal Reina, que felizmente ya se va, que dice que él ha puesto una ordenanza municipal que no se ha tratado en el pleno del consejo para tratar el tema de la confiscación o el retiro de los productos de la gente que vende en la calle. Si es que se hace un buen programa de socialización, si es que se trabaja para que la gente pueda trabajar en orden, para que pueda vender en orden, no es necesario la ordenanza. Simplemente hay que dar facilidades para que la gente tenga un espacio digno para trabajar y que la ciudadanía pueda retomar el espacio público. Miren, vuelvo y repito, un mercado típico de Quito no tiene vendedores en la calle. No, los tiene adentro. Y la gente va a tomarse un jugo adentro. Y la gente entra a comprar fruta adentro. Y la gente va a comprar carne adentro. Y la gente va a comprar artesanías adentro. Mientras tanto, lo más cómodo en otros sectores de la ciudad es poner una telita en la vereda y comerse el espacio público. Debemos trabajar sobre eso. Quito necesita trabajo, ciertamente, pero por sobre todas las cosas necesita orden, y sobre eso hay que hacer muchísimo desde el municipio y desde la ciudadanía. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Club de la Noticia. Chao, hasta mañana. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.